Hola, Dios les bendiga. Qué bueno es otra vez estar reunido con ustedes para compartir la palabra de Dios. Bienvenidos a todos los que están aquí presentes, los que están en las redes, por YouTube. Gracias por conectarse con nosotros. Es una bendición estar con ustedes el día de hoy. Y quería iniciar proponiéndoles que pudiésemos orar un momentico por algunos de los que están enfermos de nuestra iglesia. Eh, Hay una muy buena hermana, ustedes muchos, algunos la conocen, otros no lo conocieron, estuvo con nosotros muchos años hasta que fue a España, Rosita Gutiérrez Hernández. Ella está hospitalizada en estos momentos en España, una hermana bueno, hermosa por dentro y por fuera. Muy grande en estima para nosotros, pequeña en tamaño, pero una hermana muy querida y ella sufrió una afección del apéndice que llegó a convertirse, entiendo, en peritonitis. Estuvo hospitalizada, había salido y luego volvió otra vez porque tiene todavía unos valores bajos que al parecer hay una afección renal. Entonces quisiera no solamente orar por ella, sino también por Cecilia, que han visto también sirviendo. Bueno, Rosita era una de los motores de servicio en nuestra iglesia. Por muchos años sus manos y sus pies estuvieron aquí a la orden de su iglesia. Cecilia, quien siempre ha estado con nosotros aquí acompañando, esposa de Melvin Jiménez, también ha estado afectada con una tos que ya tiene algunos meses, no se le ha quitado. Y nuestro hermano Melvin también. Oremos también por Sergio, por su condición que tiene con la artritis. Aquí está Sergio igualmente ya acompañándonos. Y seguramente que hay alguno de ustedes aquí, entre los cuales está alguno con alguna dolencia. Vamos a orar por todos los enfermos de nuestra iglesia, ¿les parece? Me acompañan, qué bueno poderlo hacer con ustedes aquí, con la iglesia en pleno. Padre Santo, Dios del universo, te doy gracias, Señor, por estar este momento aquí con nosotros. Señor, hoy venimos delante de ti, no solamente que nos acompañes, que podamos gloriarnos en ti, Señor, y gozarnos porque tú estás aquí, Señor, y queremos venir delante de ti, primero pidiéndote perdón por nuestros pecados. Si hay algo, Señor, que esté interrumpiendo, Señor, con nuestra comunión y nuestra intimidad contigo, Padre, muéstralo y que seamos conscientes nosotros de lo que estamos haciendo para poder arrepentirnos, Señor, y volver a tener comunión contigo, Padre. Queremos que nuestra oración llegue a ti como olor fragante, Señor, llegue efectivamente a ti, Señor, sea escuchada por ti, Padre. Hoy venimos delante de ti, Señor, por estos tus hijos, Señor, por todos aquellos que están enfermos, Padre. Ya tú escuchaste, Señor, cada uno de los casos que he nombrado aquí. Hay otros que no he nombrado, pero que tú conoces, Señor, y son parte de esta iglesia o se conectan a través de YouTube, Señor, y tú conoces su condición de salud. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, para que tú hagas el milagro, Señor, de sanarle. Tú lo puedes hacer, tú tienes el poder y nosotros creemos que tú lo tienes. Puedes decir, hoy mismo eres sano y ser sano, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que si esta es tu voluntad, tú lo hagas, Padre, y si no, tú los lleves, Señor, a donde deban ir para que tengan un tratamiento adecuado para que puedan tener restauración de su salud, Señor. Padre, todo esto tenía un propósito, todo esto tiene propósito para cada uno de tus hijos, Señor. Cumple el propósito, Señor, de cada una de estas cosas, Señor, para que, Señor, finalmente, Señor, tuyo sea el honor, Señor, y tuya sea la gloria. Gracias por escuchar nuestra oración. Tú conoces nuestros deseos, pero nosotros decimos amén a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te oramos. Amén y amén. Bueno, también, y seguimos orando también por nuestra nación. No podemos ocultar que hemos estado viviendo tiempos de incertidumbre, para algunos de angustia. Gracias damos al Señor a todos los que han preguntado cómo estamos. Seguramente muchos también ya están conectados, preguntan desde otros países o se conectarán, porque muchos nos ven luego, no a esta hora, sino a otras horas. Han preguntado cómo estamos. Gracias a Dios les he respondido que nuestra iglesia
ha estado bien, no hemos sido, vamos a decir, directamente afectados por todo lo que ha sucedido. Seguimos orando por nuestra oración. Les cuento que es que tampoco Dios estaba por ahí durmiendo y no sabía lo que iba a suceder ni lo que está sucediendo. Todo esto también forma parte del plan de Dios para que usted y yo podamos llevar el Evangelio de Jesucristo. Esto abre muchos espacios y muchos corazones para que muchos puedan escuchar, porque Jesucristo está cerca a venir. Está cerca, está muy cerca. Y Él está procurando todos los espacios en todas partes del mundo, no solamente en Venezuela, para que los corazones estén dispuestos a escuchar, oír, porque un corazón que está angustiado, que está también en zozobra, también tiene una apertura mucho mayor. Y Dios tiene sus formas y su manera. No es que siempre es así, pero lo hemos visto y se ha evidenciado. Entonces, ninguna de las cosas que están sucediendo, crean ustedes que es casualidad. Dios estaba en el cielo cocinando y no se dio cuenta que, ay Dios, mira, esto iba a pasar. No, Él sabía, ya lo sabe todo, ¿verdad? Y nosotros oramos para que así como la semana pasada estuvimos compartiendo el domingo pasado, esto sea una oportunidad para que el Evangelio sea esparcido, sea conocido, para que el reino de los cielos tenga crecimiento. Y eso, así, en esto nosotros confiamos y creemos. Por eso seguimos orando. Quería iniciar con la predicación de este mensaje del día de hoy. Es una continuación del mensaje de la semana pasada, para el 2026 una carta de gozo. Para el 2026 una carta de gozo. Y le decía que era muy oportuno porque al terminar el año, cuando yo estaba escribiendo todo esto, creo que estábamos en la misma incertidumbre, ¿verdad? Y hemos vivido tantos acontecimientos y situaciones que uno dice feliz año, como yo le decía la semana pasada, pero pareciera una casi que cliché, ¿verdad? Porque ya va, pero ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿Y qué va a pasar pasado mañana? ¿Y qué va a pasar un mes? No hay claridad en ninguno de los días. Pero para nosotros que tenemos y que conocemos al Señor, hay claridad de lo que va a pasar mañana. Yo tengo claridad de lo que puede pasar con mi vida el día de mañana, así tenga que partir hoy de este mundo. Yo no sé usted, pero esta es la seguridad y este es el gozo de lo que hablaba esta carta. ¿De qué carta estoy hablando? Estoy hablando de la carta a los filipenses. Pablo escribe una excelente carta a los filipenses. Para mí es una fabulosa carta a los filipenses. Es evidentemente inspirada por el Espíritu Santo. Pablo no se está inventando nada cuando escribe esta carta. ¿Por qué escribe esta carta? Bueno, resulta que los filipenses envían a Epafrodito, un mensajero de la iglesia de Filipos, que estaba en Macedonia, en Europa, la primera iglesia de Europa, y ellos se preocupan por todas las tribulaciones por las que ha pasado Pablo. Pablo está preso en Roma, pero ha pasado por tantas cosas tan difíciles, y ellos se preocupan por él, y no solamente envían a un mensajero a preguntar cómo está, sino también envían una caja con ropa, comida, con muchos enseres que puedan proveerles, seguramente dinero para proveerle en su momento de cárcel, y lleva también las noticias de lo que está sucediendo en Filipos, en la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos, como todas las iglesias, también tenía sus desavenencias, algunas peleas entre los miembros. Eso también conoce Pablo sobre lo que está sucediendo. Y la semana pasada hablamos o estudiamos el primer capítulo que nos enseñó cómo obtener el gozo de Dios en medio de cualquier circunstancia. Porque Pablo escribe en un primer capítulo con un ánimo y un gozo que si usted fuese a la iglesia de Filipos, que está recibiendo esa carta después que mandaron Epafrodito viene y va a leer la carta, todo el mundo seguramente estaba esperando una respuesta, sí, estoy mal, aquí ha estado difícil la cosa, pero no es la respuesta que da Pablo. Es una respuesta tal y de tal ánimo
que impresiona primeramente y contagia a los que están allí seguramente sentados y escuchando. Él, como les comenté, como hablamos la semana pasada, él ora por ellos y está gozoso por ellos, a pesar de noticias que escucha de ellos. Pablo también nos muestra entonces que el gozo va más allá de la felicidad y que la fuente no proviene de ninguna cosa creada. Su gozo, su alegría, esa que él contagia, no venía de ninguna cosa creada, no viene de ninguna persona en particular. ¿Usted se ha dado cuenta o se ha puesto a pensar o se ha preguntado, si me quitaran tal persona de mi vida, ya mi vida no tendría más felicidad o gozo? Si me quitan esta cosa, mi vida no tendría ya más felicidad. Y eso era parte de lo que él compartía. No depende de las personas, no depende de cosas creadas, no depende de un estatus económico, de una condición social. No existe cosa en el mundo que pueda darte el contentamiento y la alegría que solo el Espíritu de Dios puede darte. Y esa era parte de lo que concluíamos la semana pasada. No se compra ni se vende el gozo verdadero. Solo se experimenta aceptando a Jesucristo como Señor, amo, porque Señor significaba en el contexto amo, y Salvador. Entonces la carta a los filipenses es una respuesta a la generosa atención y preocupación de la iglesia de Filipo. Pablo pasaba por gran tribulación, y yo quiero que ustedes vean el Filipenses 4:14, el versículo de la carta, este versículo de esta carta, donde él muestra que él está en tribulación. Y le dice, Filipenses 4:14. Abra su Biblia en el libro de Filipenses. Dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mí. Él no niega estar en tribulación. Y créame algo, muchos no sabemos el versículo Filipenses 4:13. Todo el mundo lo sabe. Todo lo puedo. Y en Filipenses 4:14. Y le dice, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. ¿A quién se le está diciendo? A la iglesia de Filipo. Entonces, Pablo estaba atribulado. No negó estar en problemas. Él nunca negó estar enfermo. También lo escribió en sus cartas. No evita contar la situación real de su penosa prisión. No evita hablar de aquellos que por envidia, por rabia e injuria añaden aflicción a sus prisiones, así como estudiamos la semana pasada en el capítulo 1. Pablo tampoco mutila sus sentimientos. Es más, por un momento cuenta en su carta que está triste. Y nos dice estar triste en un momento en el que tiene que contar que Epafrodito enfermó, en el capítulo 2, versículo 27. Epafrodito había enfermado y como había enfermado, dice, gracias a Dios no murió porque estuvo a punto de morir, para que no se añadiera, dice al final, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. O sea que él en algún momento entonces estuvo triste. Él no está hablando de mutilar. Por eso me encanta esta carta de Pablo a los filipenses, porque él no está hablando de algo que tú y yo no podamos vivir, de situaciones difíciles que traen tristeza. Él no habla que Dios quita las emociones, entonces usted no va a sentir más y después todo será gozoso. Se murió alguien, ¡ja, ja, ja! ¡Qué risa! ¡Qué gozoso estoy! No. Él habla de que dentro de todas estas emociones que yo tengo y que Dios puso en mi vida, hay algo superior que las maneja. Yo las siento. Estoy pasando por tiempos difíciles. He estado triste. Pero cuando miro la meta hacia donde yo voy y pongo los ojos allá, entonces lo que está sucediendo, lo que ha sucedido, no me afecta más del gozo y la alegría que me puede dar y el contentamiento que me puede dar lo que está haciendo Dios en medio de todo ello. Él se entera también que Evodia y Síntique, miembros importantes de la iglesia de Filipo, están peleando. Y eso está en el capítulo 4, versículo 2. Pero Pablo, a pesar de todo ello,
escribe con gozo, porque su gozo no radica en las cosas del mundo, porque su gozo radica en quién es Él en Cristo. Y esto también lo estudiamos, porque Él le habla a los que están en Cristo. Si está usted en Cristo, puede entender este gozo del que le estoy hablando, puede experimentarlo. Pero si usted todavía no está en Cristo, muy probablemente usted va a depender de las cosas, de las personas, para poder ser feliz. Él sabe y conoce su nueva identidad, un llamado que se cumple a pesar de sus vicisitudes. Ver el progreso del Evangelio y que Cristo es anunciado, así como dice este mismo capítulo 1, es lo que Él le hace decir: en esto me gozo y me gozaré. Es evidente que cuando usted está leyendo este capítulo hay un ánimo especial de alegría, aún a pesar de todas las cosas adversas que cuenta, que Pablo transmite a través de la carta. Y su objetivo no es solo decirle: saben que estoy gozoso y tengo el gozo del Señor. No, ese no era solamente su objetivo. Y contarles cuál era el origen, porque Él se los cuenta. Pero Él quiere que la iglesia también pueda experimentar ese mismo gozo. Y continúa la carta. Porque Él no solamente se queda con contarle lo gozoso que está, pero es bueno que usted cuente y que pueda mostrar también lo gozoso que está. Epafrodito, cuando llegó, seguramente le dijo: de verdad, aún a pesar de todo, él está gozoso en el Señor. Porque probablemente usted no va a seguir a alguien que se anda quejando y anda triste y le está diciendo: yo tengo el gozo del Señor, y se anda quejando y diciendo: pero esto es lo que está pasando, qué malo, a mí siempre me pasa esto. Él lo experimenta en su vida, lo cuenta y lo escribe en una carta. Y entonces ahora quiero decirles a ustedes, iglesia, cómo pueden experimentar lo mismo. Y le digo que sabemos también por otras cartas, como 2 de Corintios 8, que Macedonia, los filipenses, también estaban en pobreza y tribulación. Y Él quiere contagiarle a ellos lo que Él está viviendo, y que sepan que con las herramientas que tienen o con el Espíritu Santo que vive en ellos, cómo también pueden vivir en gozo. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces, ¿qué hace Pablo? Usa una estrategia, como él sabe que le aman, esta iglesia le ama. ¿Cómo sabe que le ama? Porque mandó un mensajero y además les mandó provisiones. Les plantea a ellos: miren, ¿sabes qué? Yo les acabo de contar, estoy muy gozoso por ustedes, pero ya va, ¿no escuchaste que Evodia y Sinti están peleando? Sí, pero eso no quiere decir que yo no esté gozoso por lo que ha hecho la iglesia, hasta dónde ha llegado. Esas son circunstancias que son hasta pasajeras. Eso sucede dentro de la iglesia. Eso no me va a quitar el gozo por la iglesia y por lo que ha hecho Cristo en esa iglesia y cómo ha crecido esa iglesia. Entonces, Él les dice finalmente: estoy gozoso, pero quiero que completen mi gozo. Ya va, pero yo estoy muy gozoso, pero todavía falta algo para que mi gozo esté pleno y completo. Y quiero contarles cómo pueden ustedes completar mi gozo. Yo no sé si usted se puede imaginar estar en la iglesia queriendo escuchar el mensaje de Pablo, y está ahí sentado y le están diciendo que todavía falta algo, y usted se pregunte: ¿será que le mandamos una caja más para completar el gozo? ¿Qué será lo que le hace falta a Pablo para que completemos su gozo? Pero leamos lo que dijo Pablo a los filipenses. Vamos al versículo donde quedamos, al versículo 1, capítulo 1, versículo 27. ¿Están conmigo? ¿Sí? Esta palabra con la que inicia el versículo, podríamos también sustituirla en otras traducciones, la puede ver también como por lo tanto. Él le cuenta lo gozoso que está, y el gozo que él tiene es porque, como ya les dije,
conoció en su identidad que tiene en Cristo, conoció su llamado. Y a pesar de todo lo que está viviendo, se cumple aquello para lo que ha sido llamado. El Evangelio está creciendo y Cristo es anunciado y conocido. Y en eso radica su gozo. Pero le dice, por lo tanto, o solamente, podemos también sustituirlo por lo tanto. O sea, ya les dije esto, ahora quiero que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto es de Dios. Porque a ustedes es concedido a causa de Cristo no solo que creas en Él, sino que también padezcas. Ahí esta es la parte de la Biblia que uno no le gusta leer, ¿verdad? Por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oyen que hay en mí. El capítulo 2 debía haber comenzado en el versículo 27 del 1, ¿verdad? Después cuando estemos en el cielo hablamos con Reina Valera por qué hicieron esto, quién fue el que partió los versículos y los capítulos. Esto era una carta que no tenía versículos, la original ni tenía capítulos, ¿verdad? Era una carta completa. Porque si vemos, y ya lo vamos a ver, todo se conecta con una misma idea al capítulo 2. Entonces le dice, quiero que se comporten. Por lo tanto, quiero que se comporten como es digno del Evangelio. Dice, ¿cómo será esto? ¿Cómo es comportarse digno del Evangelio? Yo les voy a contar de qué se trata. Y que estén, entonces, unánimes, como uno solo. Que cuando yo vaya, sea que vaya o sea que no vaya, escuche siempre de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimo. Y esto unánime en la palabra de Dios, normalmente hay dos palabras en griego que se usan, que es juntos, así como vamos en equipo, y también se usa con un mismo propósito, un mismo espíritu y un mismo propósito. Por cierto, que ya vamos a leer que él va a llamar a la unanimidad y a la unidad, que no significa unidad igual a uniformidad o a ser idéntico. No es una misma forma. No es lo mismo a tener un mismo espíritu y a un mismo propósito, que todos pensemos lo mismo. Él no está diciendo que no haya diferencia entre un pensamiento y otro, sino que cuando haya algún tipo de diferencia, veamos si hay un mismo espíritu o un mismo propósito en lo que queremos hacer. Tú planteas algo, ¿por qué lo planteas y para qué lo planteas? Y el otro plantea otra cosa. ¿Cuál es el propósito final? Si nosotros estamos en un mismo espíritu, que es en el espíritu del Señor, todos tenemos un mismo propósito, por lo menos final. En distintas partes, en distintos momentos, con distintos roles, pero hay un propósito. Pablo lo sabía, le decía así, ¿sabes cuál es el propósito final? Que Jesús sea anunciado. Sea por aquí, sea por allá. Y si tenemos eso en mente, tú y yo y el que está al lado, el que puedas mirar al lado, entonces aún a pesar de nuestra diferencia podemos ir al mismo sitio. ¿Sí o no? Él no está hablando de una misma forma, que todos nos comportemos iguales. No, porque además habló de un cuerpo y un cuerpo tiene muchos miembros, pero va hacia el mismo lugar cuando es guiado por la cabeza. ¿Sí? Entonces le dice, miren, quiero que se comporte como es digno del Evangelio. Estén unidos, un mismo espíritu, sin copiarse de aquellos que los intimidan, que para ellos el Evangelio es para burlarse y para ellos es perdición, pero para ustedes que lo conocen es salvación.
Y luego, en el capítulo 2, vamos al capítulo 2, versículo 1, ¿está conmigo? Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo en amor, ¿en qué está hablando el que debe haber la consolación? En Cristo. Es más, esto le está hablando directamente a los filipenses, así como, mire, como ustedes me aman tanto, si hay alguna consolación en Cristo que ustedes quieran darme, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, y está hablando en Cristo, en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, les voy a pedir algo, iglesia, completen mi gozo. Les vuelvo a decir, completen mi gozo. ¿Cómo? ¿Cómo completamos el gozo? Ajá, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime. Otra vez, le dice, quiero que se comporten como es digno del Evangelio, siendo uno. Siendo unos. ¿Quieren completar mi gozo? ¿Sabes qué? Este trabajo no lo puedo terminar yo solo. ¿Quieren completar mi gozo, iglesia? Sean uno. Teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Ajá, pero ¿cómo conseguimos esa unanimidad? ¿Cómo conseguimos esa unidad, Pablo? Bueno, les voy a decir cómo lo pueden hacer. Versículo 3. No hagas por contienda, por rivalidad o por pelea, ¿verdad? Es lo que dice allí. O por vanagloria, que es por egoísmo, por buscando pleitesía. Antes bien, ¿con qué? Con humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Qué difícil. ¿Qué acaba de decir Pablo? Yo les voy a decir algo. Pablo le está dando aquí una receta. Él tiene instrucciones prácticas. Y les dice, ¿saben cómo pueden completar mi gozo? Siendo ustedes uno. ¿Cómo somos unos, Pablo? Bueno, hay dos cosas de las cuales les voy a hablar. De la humildad y de la obediencia. De esas cosas les voy a hablar. Si usted no es humilde, probablemente, o no se humille, probablemente no va a producir la unidad, esa unidad que completa el gozo. Y esa unidad que va a ser evidente o va a hacer falta para que sea evidente la salvación y el plan de Dios de salvación a través de Jesucristo. No va a ser evidente si no hay humildad en la iglesia. Les dice, si usted hace cosas por contienda, o sea, si usted llega a la iglesia, porque le está hablando aquí a gente de la iglesia, no a alguien que llegó nuevo y que no conoce del Señor, no ha experimentado el Espíritu de Dios. ¿A quién le dice? A la iglesia le dice, si usted llega ya nada más por ir a contender para tener usted la razón, entonces está matando la unidad. ¿Cuál es la razón de pelear por lo que quieres pelear? ¿Cuál es tu motivación? ¿Acaso quieres o llevas el mismo espíritu y propósito con el que estás discutiendo? Porque si los dos tenemos el mismo espíritu y propósito, podemos llegar a un acuerdo. ¿Sí o no? Es como, tal vez usted, véalo así, en una carrera. Y esto es muy bueno, ¿verdad? Usted tiene una carrera y usted va por un carril, pero resulta que va por el carril que no es y se está pegando con la persona que va en ese carril. No es mejor que si vamos los dos para la misma meta, yo tome el carril adecuado y si el otro es el que está equivocado, tome el otro carril para no estar pegando con él en el mismo carril. Usted podrá hablar con el otro para que ceda o podrá usted ser el que tiene que ceder. Si es que los dos entendemos que vamos hacia la misma meta.
Dice, sin humildad y obediencia no va a haber unidad. Completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagas entonces por rivalidad, por pelea, por pleitesía. Va a la iglesia a que le rindan pleitesía. ¿Sabes cuántas personas van a la iglesia pensando nada más en ser atendidas, en ser vistas? No me saludaste, no me viste, y eso ya, esa iglesia no tiene el Espíritu Santo. Yo fui y nadie me saludó. ¿Saludaste tú a alguien? Ese tipo de comentarios son los que no traen la unidad. Traen separación dentro de la iglesia. Esa iglesia nadie saluda. ¿Sabe? Escuché de los japoneses. Imagínense ustedes, y esto nada más por cultura, sin conocer a Jesucristo, pero qué bueno que podamos copiar esto. Es que ellos, cuando llegan a su trabajo, son los últimos en estacionarse, para que los que lleguen tarde los que se estacionan más lejos son los primeros que llegan, para que los últimos que llegan puedan estacionarse más cerca y puedan llegar a tiempo. ¿Sabe? Aquí peleamos por la silla. Yo puse mi Biblia ahí. Ya va, tú vas a escuchar el mismo sermón que yo. Si tú pusiste tu Biblia y ahora tomaste la silla, siéntate ahí, hermano. ¿Cuál es el problema? Viene una visita. Necesitamos las sillas al frente para agradar a la visita y te pones bravo porque, pero yo la había marcado con mi cartera, con mi Biblia, con mi lápiz. Y aquí Pablo les dice, ¿saben qué? ¿Cómo pueden completar el gozo del Señor? Completan el mío también, pero completarán el Señor y vivirán el gozo del Señor siendo uno. Tienes que ser humilde. Estimando a cada uno, a los demás, como superiores a él mismo. Y está hablando de entre hermanos. Y yo diría, considerando hasta su problema superior que el tuyo. Porque tal vez viene con algo de la casa y hoy vino atravesado, como tú pudieses venir algún día atravesado a esta iglesia, sin el Espíritu del Señor reinando, sino que ese día estás en la carne porque te sacaron de tus casillas, viviste una situación difícil. Y no solamente estima entonces superior a tu hermano, sino también superior su problema. Considéralo. Tal vez me habló así por esta forma y si me sigue hablando así, voy a hablar con él de la mejor forma para llegar con él a un acuerdo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo. Aquí nos está dando la forma práctica. ¿Cómo somos humildes? Bueno, él va como bajando la escalera, ¿verdad? Dice que, perdón, ¿cómo somos uno? Bueno, sean humildes. ¿Y cómo somos humildes? No te vanaglories, no seas orgulloso, no seas egoísta, no pelees. Mira lo de los demás. Dice, bueno, ¿cómo no ser egoísta? Bueno, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dios nos está diciendo que no mires lo tuyo, como que si lo tuyo no importa. Que deseches tus emociones para darte completamente, los dice también. Considera lo tuyo, pero considera lo de los demás. ¿A qué hora puedo venir a la reunión? A las 6. ¿Por qué no ponen las reuniones a las 6? Porque esa es la hora que puedo yo. Todos pueden, ¿a qué hora? A las 5, concha, le voy a tener que yo hacer, yo puedo dejar a las 6, pero voy a ver cómo consigo en mi trabajo o en mi ocupación poder estar a las 5, porque todos pueden a las 5. Eso no es solamente, yo miré por lo mío, dije cuál era el horario en que podía, pero también escucho el de los demás. Pero no, entonces no va a haber reunión porque tiene que ser a las 6. Haya pues, y esto es hermosísimo, 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 porque Pablo
no se estaba inventando nada. Pablo estaba inspirado por el Espíritu Santo y él solamente extrae lo mismo que había hecho el Señor Jesucristo. Y él quiere, si te quiere dar una buena razón por la cual ser humilde y quiere darte un ejemplo lapidante, va a usar a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro ejemplo y el máximo ejemplo de humildad. Y les dice entonces en el versículo 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó estar en su reinado, siendo el rey del universo, el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Sí, pero sí, era el rey del universo, se está convirtiendo en hombre. Para nosotros, viéndolo de aquí hacia allá, se ha rebajado a estar a nuestra altura, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, fue el rey del imperio, dice, no, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque Dios exalta, lo dice su palabra en el Antiguo Testamento, al humilde. Dice que el Señor, dice el Salmo 138, atiende a los humildes y a los altivos mira de lejos. Si hay un corazón humillado, contrito delante de Él, Él va. Se place el Señor por los que están quebrantados, porque entienden que Él es necesario para su vida. Santiago dice en su carta, Señor, el Señor resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Un corazón que está humillado, contrito, no desecha el Señor. Él trabaja con esos corazones. El Señor se humilló y se hizo obediente. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Con qué motivo hizo esto? ¿Cuál fue la razón? Versículo 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dios se humilló y fue obediente para que todos pudiesen considerarle a Él como el Salvador. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Finalmente para su gloria, mírenlo, es conocido su nombre, humillación y obediencia para que su nombre fuese conocido, para que toda rodilla se doble ante Él. Y saben que finalmente, sea que usted reconozca a Jesucristo, no, como dice Romanos 14, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Usted puede hacerlo en humildad y obediencia, o puede hacerlo en soberbia para el castigo eterno. Me gusta mucho esto al pensar en que toda rodilla se doble ante el Señor, porque ¿saben qué? De rodillas y postrados frente al Señor, todos estamos al mismo nivel. No importa el rol que usted tenga, todos estamos al mismo nivel, mostrados delante del Señor. Si todos nos postramos aquí de rodillas al Señor, no existe ni el pastor, ni el superpastor, ni el apóstol. Todos necesitamos y somos necesitados de Cristo. Aquí no dice, humíllense solamente los miembros más rasos de la iglesia.
todos humillados delante de Dios, obedientes al Señor, cumpliendo el rol que el Señor nos encargó, entonces traeremos la unidad a nuestra iglesia. Y es lo hermoso de la palabra, porque por esto mismo oró el Señor Jesucristo antes de irse, después de la última cena, antes de entrar al Getsemaní. Y vamos un momentico a Juan 17, acompáñenme. Juan 17, 13. ¿Está conmigo? Dice, pero ahora voy a ti. Después que ha introducido una oración, le dice, Señor, ahora voy a ti, Padre, voy a ti. Ya está a punto de ser entregado. Y hablo esto en el mundo, y hablo esto, oro esto, viene haciendo una oración de intercesión. Y dice, hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en ellos, en ustedes. Eso dice el Señor, eso oró el Señor. Él quería que su gozo también estuviese cumplido en cada uno de ustedes. ¿Y saben lo que les dice? Vean, lean conmigo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué le dice? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Y presten atención al versículo 20 en adelante, que dice, más no ruego solamente por esto. ¿Quién eran estos? ¿Con quién estaba él comiendo? Con sus discípulos más cercanos. No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, por la comunidad cristiana de Venezuela. Él rogó por ti, rogó por mí, para que todos sean uno. Ahí completa el gozo, para que ustedes también sientan el mismo gozo, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste, para que toda rodilla se doble. Era lo mismo, le está diciendo a ellos, mira, deben ser uno solo. Para eso deben ser obedientes y humildes, para que el mundo crea que tú tenías un plan de salvación. Sigamos leyendo. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste. No solamente que me enviaste, sino que los has amado a ellos también. A mí me has amado. ¿Cómo conocerá el mundo el amor de Dios en una iglesia dividida? Yo no quiero estar ahí. Y yo no quiero ser tampoco parte de la división de la iglesia. Yo prefiero obedecer lo que dice la palabra de Dios. Ese era el gozo. ¿Quieres completar mi gozo? El trabajo no lo puedo hacer yo solo. ¿Saben? Él dice, yo conozco quién soy en Cristo, conozco cuál es mi propósito, pero yo quiero que conozcas el tuyo y que juntos mostremos a Cristo. Eso completa el gozo. Vamos al siguiente versículo. De Filipenses.
Sabiendo esto, hermanos, por tanto, amados míos, versículo 12, ¿están conmigo? Como siempre habéis obedecido, y Él da por hecho esto. Son una iglesia que ha obedecido. No en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Y qué está diciendo Pablo aquí? Le está invitando a ser obediente, a seguir con obediencia. Y le dice, sean obedientes, siempre obedientes, humildad y obediencia. Ocúpense de vuestra salvación. Es así como muestren su salvación con su obediencia y humildad. Eso es lo que está diciendo ahí. Ocúpense en su salvación. No era porque la iban a perder. No está hablando de que tengan cuidado de perder la salvación o mantengan la salvación. No, está hablando de muestren evidencia, hagan evidencia de su salvación a través de la obediencia, con temor y temblor, con reverencia y sumisión. Esto es lo que está diciendo, está hablando de un solo contexto, es una sola línea. Muestren verdaderamente que han creído en el Evangelio. Ocúpense, muestren verdaderamente que ustedes han sido salvos en Jesucristo, con obediencia y humildad. Porque Dios hará el resto. Eso es lo que dicen esos dos versículos. Porque Dios, con su Espíritu Santo, obrará en tu vida. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso no se produce solo, ese versículo no estaba solo ahí. Cuando yo tomo este versículo solo dice, no, Dios lo va a hacer. Sí, antes dijo que con temor y temblor, con reverencia y humildad, con obediencia y humildad. Un hombre obediente y humilde utiliza el Señor, el Espíritu Santo puede entrar en él y Dios hace el resto. Por eso Pablo decía, ya no estoy preocupado porque sé que quien comenzó la obra, él mismo la perfeccionará. Aquí le está diciendo en esto, y si lo ven, el versículo 13 dice, ¿por qué? El versículo 13 es la consecuencia de lo que viene diciendo anteriormente. Temor y temblor es una frase que usa mucho Pablo para referirse a cómo ser obediente. Lo utiliza en Efesios 6.5, en 2 Corintios 7.5, y en cada uno de esos contextos es una palabra que él una y otra vez usa para hablar de obediencia, de reverencia y sumisión. Porque la sumisión al Señor verdadera, el aceptar su palabra, es lo que a Él le permite obrar en tu vida. Por eso puede decir finalmente, porque Dios es el que finalmente producirá en ustedes el querer, como el hacer, dos cosas, por su buena voluntad. Dios actuará y producirá entonces esto, porque Él comenzó su obra y la terminará. ¿Cómo deben hacerlo? Sin murmuraciones, sin chisme. Cosas que no hay reverencia ni sumisión, cuando en vez de ir a hablar con quien tienes el problema, andes divulgando el problema que tuviste. Ay, se fue fulanito, ay sí, de verdad, que menos mal que se fue. Ay, ¿por qué no se va qué fastidioso es? Mira lo que está pasando allá, que parece que el pastor peleó con el líder tal. Parece. Te lo dije para que oraras por ellos. Haga todo sin murmuración y contienda. Deje el chisme. ¿Para qué? Para que puedas presentarte intachable. Sin nada que alguien pueda decir de ti. Sencillo.
hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación que es muy, muy mala. Y sabes que cuando pasa esto, cuando eres obediente y humilde, en medio de esta generación mala vas a resplandecer como una estrella en el mundo. La gente va a poder ver a Jesús, vas a poder reflejar su rostro. Todo esto abrazados, dice el versículo 16 de su palabra, asidos de la palabra, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado yo sobre el sacrificio y servicio de su fe, de vuestra fe, ¿qué le dice? Me gozo y regocijo con todos ustedes. Me gozo y me regocijo con todos ustedes. Y asimismo entonces ya le puede decir, después que le dijo, estoy gozoso por aquello, estoy gozoso con esto. Ahora, cuando ustedes completen mi gozo en la unidad, no va a estar yo solo gozoso, sino tú también gozoso conmigo, porque vamos a estar cumpliendo aquello que nos ha mandado el Señor. Y el versículo 18 le dice, asimismo, gozado y regocijado entonces también ustedes conmigo. Ya no soy yo el único que puede estar gozoso. Si ya sabían o habían escuchado que estoy gozoso, ahora quiero que ustedes estén gozosos conmigo. Porque este gozo que tengo yo y que el mundo no puede dar, lo tengo porque Cristo está siendo anunciado y solamente puede ser anunciado y solamente puede ser entendido y visto el mensaje por el mundo cuando hay una unidad en su iglesia. Y en eso me gozo y en eso me voy a gozar. La humildad, humillarte delante de Dios te conecta con tu identidad en Cristo. La obediencia a su palabra aclara tu llamado. Estas dos cosas producen la fuerza de la unidad. La humildad y la obediencia te traerán gozo, pero no estará completo tu gozo hasta que estés unido a un equipo, a una iglesia, y en unidad trabajen como uno para mostrar que Dios amó al mundo a través de su Hijo Jesucristo. Sean humildes y obedientes. Eso es lo que estaba diciéndole Pablo a ellos finalmente. Sean humildes y obedientes aquí a la Escritura, abrazados a la Escritura. Entonces, ¿sabes qué? Habrá unidad y la unidad hará resplandecer tu vida y la iglesia como estrella. Serán luminares, como una lámpara, mostrando que Dios amó al mundo. Al ver los resultados que da una iglesia unida, Pablo no puede decir otra cosa sino me gozo, me regocijo, porque ahí no es que no haya problemas, los van a ver, pero cuando los resuelven yo me gozo porque sé que ahí va a haber una luz que va a resplandecer en medio de la oscuridad. No importa las circunstancias que viva la iglesia, no importa si es en el lugar más recóndito y pobre del mundo, cuando usted ve una iglesia unida, usted quiere estar ahí en esa iglesia. Una iglesia sin un mismo espíritu, sin un mismo propósito, no puede mostrar a Cristo. Entonces nosotros, cada uno que hacemos parte de la iglesia, tenemos que evaluar si conocemos nuestra identidad y conocemos nuestro propósito. Sin Cristo no hay gozo. Si Cristo no está en la iglesia, si no hay unidad, no se puede mostrar a Cristo, y si Cristo no está, no hay de qué gozarse. Usted quiere gozarse conmigo. Usted quiere completar el gozo nuestro. ¿Usted cree que nosotros como pastores, cuando estamos manejando la iglesia y vemos cuánta pelea puede haber, no nos duele y no quisiéramos tener el gozo de tener toda una iglesia unida que está con un solo propósito, pensando en cómo llevar la palabra de Dios a todo el mundo? Nosotros también, igual que Pablo, quisiéramos que ustedes pudiesen completar nuestro gozo.
Nosotros estamos gozosos en el Señor, sabiendo y conociendo nuestra identidad y el propósito y llamado que tenemos ahora. Pero mientras podamos nosotros como Pablo contagiarle a usted que esté igual de gozoso en conocer quién es en Cristo y cuál es su propósito, y deje la contienda, deje la vanagloria, el egoísmo, y podamos todos trabajar como un solo cuerpo, entonces completarán nuestro gozo y completarán el gozo del Señor. Para esto debe usted rendirse, humillarse delante de Él, pedirle perdón. Si no ha tenido una visión firme o una visión real de a dónde lo quiere usar el Señor, pedirle que venga a su vida y que le haga uno con los hermanos que tiene aquí, porque si Dios lo puso en esta iglesia es porque lo quiere en esta iglesia. Usted no diga ya yo voy a, sino yo soy de, yo funciono en. Dios no lo tiene aquí por casualidad. Dios quiere usar sus manos, sus pies y su talento para que unido con el hermano que tiene al lado podamos brillar, mostrar que Dios amó tanto al mundo que mandó a su Hijo para que muriera por el mundo para la salvación. En obediencia, escuche la palabra de Dios, estúdiela. Esa es su voz audible. ¿Y sabe qué? Como dice Filipenses 2:13, Dios hará el resto. Él va a poner el querer como el hacer por su buena voluntad y va a hacer lo que deba hacer en su vida para moldear su carácter, hacerle crecer y llevarle como un solo equipo a que mostremos a Cristo. El Espíritu hará el resto. Obediencia y humildad. Oremos. Padre, gracias, Señor, te damos por tu mensaje. Gracias te damos, Señor, por esto todo sucedido en la vida de Pablo, que hoy podemos tomar, traer, extraer y colocar, Señor, frente a nosotros para poder medirnos, Señor, en cuanto tú quieres, Señor, que mejoremos y seamos transformados en este 2026 para que podamos vivir una vida gozosa. No solamente Pablo habló que en medio de las adversidades podía ser gozoso o podía tener gozo y alegría, Señor. Felicidad, aún a pesar de todo lo que estaba sintiendo, porque tu nombre había sido exaltado. Ahora tenemos el compromiso no solamente de ver lo que había pasado con Pablo y que puede pasar en nuestra vida, sino en la vida de comunidad que tenemos cuando hemos sido insertados, Señor, o vamos a ser insertados a una iglesia, porque lo que el Señor quiere para cada una de la vida de cada uno no solamente es que le conozcan, sino que creó la iglesia para que funcione a través de ella. Qué bueno conocer al Señor, pero qué bueno funcionar para el Señor, trabajar para Él, servirle a Él, entender que mi vida, a pesar de la profesión que tengo, tiene un propósito que junto a otros hermanos muestran que Dios tenía un plan para la salvación del mundo. Qué gozo saber que una iglesia está trabajando unida para hacerte conocer a ti, Señor. Qué bueno que no es un club nada más de reunión, de venirnos a sentar y escuchar una palabra, sino de apoyarnos y ver cómo sincronizamos para que juntos podamos hacerlo. Tú no vas a crecer sin una iglesia y la iglesia no crece sin ti. Necesitamos, Señor, que todos los que estamos aquí podamos comprender y los que están escuchando por las redes que la unidad es esencial para el crecimiento del Evangelio. Y la unidad comienza por la iglesia local. Pablo le habló a la iglesia local que fueran uno. Señor, perdónanos cuando fuimos un tropiezo para la unidad de nuestra iglesia. Perdónanos por la murmuración, por la vanagloria, por el egoísmo, Señor, por las contiendas y rivalidades, Señor. Perdónanos.
Que al final de todo, Señor, cuando yo tenga mi opinión y escuche la opinión contraria de uno de mis hermanos, podamos preguntarnos los dos, ¿cuál es tu espíritu y cuál es tu propósito? ¿Dónde podemos unir tu posición con la mía? Porque los dos tenemos el mismo fin. Lo que no arreglemos aquí, igualmente vamos a tenerlo que arreglar en la eternidad, porque delante de Dios no voy a estar peleado contigo. Padre, permítenos, Señor, ver en qué fuimos tropiezo y a quién fuimos tropiezo, pedir perdón, venir delante de ti, Señor, y comenzar un 2026 en gozo mostrando tu nombre, para que toda rodilla se doble ante nuestro Señor Jesucristo y toda lengua confiese su nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.